Bueno, buenas tardes. Este video lo estoy haciendo, o esta clase virtual para cuarto año, ¿sí? Para la materia didáctica de las artes visuales. Ustedes habían comenzado a leer las fundamentaciones de los diseños primero, segundo y tercer año del secundario, ¿sí? Saben que nosotros tenemos la materia de educación artística en primero, en segundo y en tercer año, 2 horas, lo que llamamos 2 módulos, reloj, o sea, 120 minutos, en primero, también 2 horas en segundo y 2 horas en tercero. En cuarto y en quinto año no tienen educación artística, y en sexto año hay otra materia que se llama arte, ¿sí? Tiene otro diseño curricular. Bueno, vamos a comenzar por el principio y les voy a compartir ahora la imagen de los diseños curriculares y les voy a explicar algunos conceptos para que ustedes puedan tener en cuenta. Bueno, acá tengo el diseño de primer año, ¿sí? Ustedes ven que ahí resalté algunas cosas y también tengo acá mi machete, que sería el guión didáctico. Esta palabra va a ser importante para los que cursen práctica docente, ¿sí? El guión didáctico es la preparación que yo hago de mi clase, de lo que voy a decir durante la clase, ¿sí? No todos tenemos la capacidad de recordar todo lo que queremos decir. Y algunos necesitamos, por lo menos yo necesito, tener anotado un esquema de lo que voy a enseñar, ¿sí? Bueno, volviendo a lo del diseño curricular de primer año, algunos conceptos que tienen que tener en cuenta es que el diseño curricular toma el arte como un campo de conocimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tiene su propio objeto de conocimiento, su propio lenguaje para conocer, y lo hace por diferentes disciplinas, ¿sí? Entre las disciplinas que hay están las artes plásticas visuales. Cada uno tiene su lenguaje específico, ¿sí? Es decir, que se tratan de sistemas conceptuales complejos, y algo importante que acá yo les resalté, ¿sí? Las técnicas intervienen, según el diseño curricular, como un medio, ¿sí? Para concretar, para hacer lo que uno, lo que se quiere decir o se quiere comunicar o se quiere expresar, ¿sí? El público, por otro lado, no es un receptor pasivo de eso que está interpretando, ¿sí? No es que solamente mira y recibe, sino que interpreta lo que está viendo y le pone un sentido según el contexto espacial y temporal en el cual está inserto. Es decir, que el público va a hacer su propia elaboración de la obra. Esta concepción que tiene el diseño curricular de la técnica, ¿sí?, es muy importante, porque no vamos nosotros a enseñar técnicas porque sí, técnicas solamente para aplicar, sino que la técnica siempre relacionada para que sea un medio por el cual se puede comunicar algo. Y recordando que el alumno no es un receptor pasivo, sino que el alumno o el estudiante va a ser alguien que va a interpretar según su contexto lo que está observando. Después, en la educación artística lo que quiere es que los alumnos y alumnas desgranen los elementos constitutivos del lenguaje visual, ¿sí? Por medio de el análisis, la producción y la síntesis. Es decir, ¿qué quiere decir desgranar? Es decir, desmenuzar, ver de aparte todos los elementos del lenguaje visual, pero también integrarlos por medio del análisis, producir con ellos y sintetizar, ¿sí?
Por otro lado, hay un concepto de la cultura que el diseño tiene, que la cultura a veces se interpreta como una determinada manifestación artística o el saber ilustrado o aquello que decimos, bueno, eso es culto, ¿no? Entre comillas. Entonces, desde esa concepción se valoran determinadas producciones artísticas por encima de otras. Aquellas que cumplen con el canon de belleza son las cultas y las que se escapan de las bellas artes serían las populares, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y en realidad el diseño curricular tiene otra postura frente a esto, sino que esta creencia de que nosotros somos los docentes que venimos a volver culto, como está acá entre comillas, nosotros no vamos a volver culto a nadie, porque cada uno, cada estudiante en su propio contexto tiene ya su propia cultura, ¿sí? No es un objeto inanimado desprovisto de historia, contexto y subjetividad. Ese estudiante que tenemos frente a nosotros, o ese grupo de estudiantes, tiene una cultura. Nosotros vamos a aportar conocimiento para que ellos se integren a esa cultura, pero no quiere decir que su cultura sea menos válida o que no la tenga que tener en cuenta dentro de nuestra clase, porque él va a mirar, a observar, él o ella va a observar lo que yo le muestre y le proponga desde su propia cultura, ¿sí? Dice que la cultura es un universo simbólico que la produce el hombre, la cultura, pero al mismo tiempo construye y modifica al hombre, ¿sí? Es un interjuego, ¿no? Cada persona construye la cultura, pero también la cultura lo construye a uno mismo. Y como es un espacio construido, como dice acá, no es que la cultura es algo inamovible, algo valioso que se mantiene en el tiempo por siempre, sino que hay tradición, sí, hay cuestiones que se mantienen en el tiempo, pero también la innovación, la transformación, la ruptura, la novedad, forma parte también de la cultura, ¿sí? Esta concepción de lo cultural desde el diseño curricular nos cambia un poco la concepción de cómo enseñar también, ¿sí? Yo no vengo a enseñar solo bellas artes o solo lo que a mí me parece bello, ¿sí? Voy a abarcar una mirada mucho más amplia de lo que es la cultura y voy a poder trabajar con la cultura integrando también la cultura. Si ustedes se acuerdan, el año pasado vimos, ¿sí? Diferentes modelos pedagógicos y vimos uno que era sobre la cultura visual, esto de poder incluir dentro de la clase la cultura visual del estudiante. Por otro lado, muchas veces la educación artística ha sido segregada, ¿sí? Segregada del espacio institucional como una materia menos importante. Y a veces se le da el espacio de expresión, creación, libertad, como si eso fuese solamente la hora libre para que el alumno se venga a expresar con libertad, ¿sí? Si uno toma la materia desde ese punto de vista y que se relaciona con el modelo pedagógico de expresionismo, ¿sí? Ustedes hacen un recuento de lo que ya vimos, no hay posibilidad de comprender críticamente el hecho artístico, porque solamente hay que admirar y hacer según la libertad de cada uno, ¿sí? Y según esta perspectiva que el diseño curricular menciona, pero no para que lo hagamos, sino para criticarlo, es como que solamente va a poder hacer arte aquel que tiene una capacidad natural para hacerlo, aquel que consideramos como el genio, ¿no? El capaz, el que tiene el talento, el don, ¿sí? La obra del genio no debe ser comprendida sino admirada, dice. Y en eso hay un lugar pasivo del alumno, ¿sí? Tiene que recibir lo que el docente le va a mostrar y expresar lo que sienta. Para eso es limitado la capacidad de aprendizaje según esa perspectiva. En realidad, eso lleva a una
autoexclusión del alumno, ¿sí? Como dice el diseño curricular. Por ejemplo, podemos destacar frases como a mí no me salen estas cosas, yo de esto no entiendo nada, yo no sé dibujar, a mí no me sale, ¿sí? Si yo establezco un canon o no le doy indicaciones o no lo guío en la enseñanza y en la comprensión del arte, y solamente me baso en la creación y en la libre expresión, el alumno se va a sentir bloqueado, sobre todo aquel que no tiene un talento más desarrollado que otro, ¿sí? Seguimos bajando a la siguiente hoja. Voy a ir a otras concepciones limitadas de la educación artística, ¿sí? Una de las concepciones limitadas, entonces, la educación artística como expresión libre, ¿sí? Otra es la cuestión de la adquisición de las técnicas, que se relaciona más con el modelo logocentrista, ¿sí? Donde hay un canon establecido para repetir, para adquirir una destreza, ¿sí? Y a veces también reproducir el canon, reproducir la obra de arte. Esto no es para nada tampoco el enfoque del diseño curricular. Las técnicas, sí, hay que enseñarlas, hay que dominarlas, ¿sí? Uno puede enseñar técnicas, pero no por el valor que tienen en sí mismas, sino siempre como un medio, como un instrumento para comunicar, para comprender, para analizar, ¿sí? Lo que se produce y también que haya posibilidad de seleccionar, de elegir dentro de las posibilidades de qué forma quiero yo aplicar esa técnica. En realidad, cada estudiante de qué forma encuentra de aplicar esa técnica. Y sobre todo, esto de la construcción de un discurso propio. No es nada fácil que un adolescente encuentre su propio discurso, pero es el objetivo como al cual desearíamos llegar, que él pueda elaborar un discurso propio a partir de la técnica. Que no sea valorado en sí misma la educación artística también es otra forma limitada de ver la educación artística, que no es valorada por sí misma, sino que es valorada por su aporte a otras materias, ¿sí? O por poder hacer la cartelera del 25 de mayo, o poder ser apoyo de un proyecto de ciencias sociales. No, la educación artística tiene valor en sí misma, tiene conocimientos para ser enseñado, tiene un lenguaje, es una disciplina autónoma. Eso no quiere decir que se pueda trabajar de manera integrada con otras materias, pero yo no voy a hacer esto, como dice, el lugar decorativo de la escuela, ¿sí? O el lugar que acompaña a otros. No, yo tengo contenido para enseñar. Puedo trabajar integrado con otras disciplinas, puedo trabajar integrado con otras materias en proyectos comunes, pero yo tengo que enseñar el lenguaje de mi propia materia, ¿sí? Perdón. Seguimos. Por otro lado, también están las formas de percibir como un concepto importante, que esto ya lo mencionamos al principio de la fundamentación, pero lo vuelvo a insistir, donde va a intervenir la historia personal, ¿sí? de cada estudiante, sus propios prejuicios, sus referencias culturales. Un mismo concepto puede comunicarse de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, ver esto de la diferenciación de cada uno y las formas de percibir que tiene cada uno, ¿sí? Y que el lenguaje artístico está atravesado por el entorno social y cultural. El análisis de la obra de arte no es la educación artística en la escuela secundaria. No podemos limitar solamente a analizar obras de arte, ¿sí? No vamos a concebir la materia como un espacio para formar artistas. No es el sentido de la materia. No quiere decir que yo no pueda hacer actividades de analizar obras, sí, puedo hacerlo, pero no solo basarme en eso, sino ampliar a problemáticas y escenarios más amplios que el contacto con una obra de arte. ¿Qué quiere decir eso?
¿Cuáles son los escenarios más amplios? Las problemáticas del adolescente, temáticas que a ellos les interesen, el diseño de indumentaria, la publicidad, los logos, el diseño de videoclips. Hay diferentes imágenes que uno puede considerar y abordar dentro de la educación artística. No solamente el análisis de una obra de arte reconocida culturalmente, ¿sí? Sino que también puedo escuchar a ver qué les interesa a ellos para trabajar dentro de la clase enseñando los contenidos que tengo que enseñar. Y terminando un poco con los conceptos básicos de primer año de lo que sería la fundamentación, después nos habla de la organización general de los contenidos de la materia. Algo para mencionar es que la educación artística tiene 4 disciplinas disponibles: la danza, la música, la plástica visual y el teatro. Por lo tanto, puede pasarme que yo reciba alumnos en primer año que nunca tuvieron educación artística, ¿sí? O puedo recibir alumnos en primer año que ya tuvieron, ¿sí? También puede pasar que yo tome un tercer año de la educación secundaria y nunca hayan tenido educación artística. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Voy a empezar trabajando con el tercer año, con el diseño de tercer año, si nunca tuvieron educación artística? No, tengo que hacer una adaptación y volver al primer año, aunque estemos en tercero, porque a lo mejor tuvieron música en primero y en segundo, y en tercero tienen educación artística, plástica, visual. Bueno, tengo que empezar de por el principio, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Y por otro lado, el diseño del primer año tiene 4 núcleos temáticos, ¿sí? El espacio plástico visual, bidimensional, perdón, la forma bidimensional, el color y la composición. A su vez, esto que son núcleos temáticos donde se integran en cada uno de estos títulos diferentes contenidos. Esto lo estamos viendo en práctica docente, ¿sí? Pero les quiero mencionar que a su vez cada núcleo temático debe estar atravesado por diferentes ejes. Ustedes recuerdan que en primaria usaban los ejes: el eje del lenguaje, el eje de la producción, el eje de la recepción y el eje del contexto sociocultural, ¿sí? Estos no dividen contenidos, ¿sí? Sino que son formas de aproximarse a un mismo contenido, desde diferentes formas de problematizarlos, de mirarlos, ¿sí? Por ejemplo, si tomamos un contenido básico como la línea modulada, ¿sí? Yo puedo verlo desde el lenguaje, ¿sí? La línea es un elemento del lenguaje, definir lo que es la línea. También puedo verlo desde la producción. ¿Qué diferentes formas de producir la línea tengo? ¿Qué diferentes técnicas puedo aplicar para hacer la línea? Lo puedo ver desde el contexto sociocultural. ¿Qué tipo de líneas se usaban en el Renacimiento? ¿O qué tipo de líneas se usó en el cubismo? ¿Sí? ¿O qué tipo de líneas ven ellos en su propio contexto sociocultural? Por decir algunos ejemplos. Y la recepción es cómo voy a recepcionar lo que estoy observando, ¿sí? ¿Cómo recibo yo una imagen donde haya líneas? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo recepciono? Entonces, los ejes son palabras que a mí me tienen que tener, las tengo que tener presente para ver de qué forma voy a trabajar el contenido, ¿sí? No es que voy a separar, a ver qué contenidos son del lenguaje, qué contenidos son de la producción, qué contenidos son... No, son diferentes miradas que voy a tener de un mismo contenido. Voy a pasar al diseño del segundo año. Si ustedes se fijan, el de primero, el de segundo y el de tercero es casi todo la misma fundamentación. Lo que voy a hacer énfasis ahora es la diferenciación que hay. El de primer año, esta es el diseño de segundo año, el que están viendo ahora. Y menciona que en primer año
va a predominar el conocimiento de los componentes y las estructuras básicas de la disciplina, es decir, el lenguaje de las artes visuales y sobre todo en la bidimensión, ¿sí? En segundo año vamos a darle prioridad al conocimiento de las formas de producir, ¿sí? Va a estar el énfasis en el eje de la producción, en la reversibilidad entre la y la tridimensión, en las formas de hacer arte y la reflexión sobre cómo hacemos esas producciones, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la técnica y la producción no es en sí misma la enseñanza de cómo hacer las cosas, sino también por qué las hago de ese modo, qué quiero comunicar y cómo reflexiono sobre lo que estoy haciendo, ¿sí? Sobre el proceso de realización. Esa palabra es importante, ¿sí? La producción no tiene como objetivo solamente el producto, sino el proceso de cómo voy a ir organizando, componiendo, usando los materiales, los instrumentos, todo lo que me permita construir la imagen, ¿sí? Para ir terminando la parte de segundo año, ¿sí? La forma de producir es la manera de decir, ¿sí? Y no es que el contenido y la forma de hacer van por separado, sino que dice que es una praxis. Es lo mismo, ¿sí? Mientras voy haciendo, voy aplicando contenido. Y en el arte se aprende haciendo, ¿sí? O sea, la praxis quiere decir que está unido el contenido con el hacer. Y por otro lado, la interpretación y la contextualización de la producción artística, ¿sí? Según quién la está haciendo y también según quién la está observando según el contexto. Eso serían las diferenciaciones de segundo año, ¿sí? Repito, segundo año enfocado en la producción. No quiere decir que no voy a trabajar el lenguaje, que no voy a trabajar la recepción y el contexto sociocultural, sino que voy a hacer un especial énfasis en la producción, en la bi y en la tridimensión, ¿sí? Y por último, llegando al de tercer año, la diferenciación que tiene con los otros es que el diseño, acá vuelve a repetir, en primer año los componentes del lenguaje, segundo año la producción, y en tercer año va a haber un énfasis en la interpretación y la contextualización. Lo que lleva a pensar el diseño de tercer año es que esto del término recepción tiene una connotación pasiva, porque decir que el alumno va a recibir, a recepcionar lo que está observando, es como que, bueno, solo lo recibe. Por lo tanto, como en el tercer año se va a profundizar esto, vamos a cambiar el eje de la recepción y le vamos a agregar otra palabra que es la interpretación, ¿sí? Entonces le vamos a dar al sujeto de aprendizaje un lugar más activo, ¿sí? Que pueda interpretar el significado de la obra, que dice que la obra no tiene un significado único y universal, sino que depende de los contextos donde circula. Y acá hablamos de la resignificación de la obra. Como la obra puede circular, la reproducción de la obra circula y la vemos en diferentes contextos, por eso también adquiere diferentes significados. Y esto es lo que vamos a trabajar más en tercer año, como que vamos a profundizar en el contexto de la obra y la recepción y la interpretación, como algo constitutivo y muy importante de la obra. Y si bien acá no lo dice, les adelanto yo, porque más adelante en el diseño lo van a ver, que en tercer año se trabaja con proyectos en artes visuales, ¿sí? No vamos a trabajar con contenidos aislados, sino con proyectos relacionados con una temática, después vamos a ver bien en detalle, pero van a ser proyectos grupales e individuales, que pueden ser de análisis o de producción. Y no vamos a concebir la obra de arte como algo sagrado, atemporal, inmutable, sino que algo que está en permanente resignificación y que depende del público y del contacto que el público tenga con la obra y del lugar donde esté la obra, ¿sí? Y la organización de los contenidos, tanto en segundo y en tercer año, cambian los núcleos temáticos.
En segundo año, los núcleos temáticos, vuelvo a segundo año para decirles que tiene dos núcleos temáticos, campo plástico visual y dispositivos plástico visuales. Y en tercer año tenemos también dos núcleos temáticos, que son el espacio y su organización, los dispositivos y su configuración. Cada uno tiene sus contenidos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en práctica docente. Entonces, en resumen, lo que hice fue darle los conceptos principales de la fundamentación del diseño curricular. Cuando hablé en el primer diseño, en el primer año, hablé de los 3 diseños curriculares. Y luego mencioné algunas diferenciaciones que tienen que tener en cuenta para cada año, ¿sí? Y con esto, bueno, termino esta clase. Espero que les sirva porque van a hacer un pequeño trabajo práctico a partir de esta lectura y de esta explicación de esta clase. Nos vemos pronto. Espero que estén todos bien, que se estén cuidando. Y bueno, que podamos seguir aprendiendo aún en medio de este contexto. De mi parte, la mejor voluntad para brindarles lo que mejor pueda dentro de las limitaciones que tiene esta situación en la cual estamos viviendo. Nos vemos pronto.